Estamos en comunicación con Carlos Vervara, integrante del COES, director del primer y segundo nivel de atención primaria de salud. Muchísimas gracias por este tiempo. Bienvenido a Telenoche. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, hay muchísima preocupación en el ámbito sanitario, ¿no? Respecto del aumento notable de casos en la provincia. Sí, claramente venimos con una preocupación debido a las señales de incremento de casos que está habiendo desde fines de diciembre y principalmente durante esta primer quincena de enero. Si lo tiene que comparar con un periodo anterior que hemos atravesado, ¿a qué mes se está apareciendo, ¿no? este enero en el que quizás no se esperaba este rebrote tan importante? Bueno, agosto, septiembre y octubre en algún punto fueron los periodos de picos importantes en nuestra provincia, que se describió como la primer gran ola, por así decirlo, de casos positivos de COVID. Y en gran medida pensábamos que en el periodo estival, como había sucedido en Europa, podría llegar a haber algún descanso del sistema, pero indudablemente debido a la innumerable cantidad de consultas que se presentaron en las postas respiratorias y nuevamente al teléfono 0800 de la provincia, enseguida vimos que el crecimiento de casos se iba a dar más temprano de lo estipulado. ¿Estamos en un pico similar al de agosto-septiembre? Es un pico similar con otras características, similar en cuanto a la pandemia, pero en lo que respecta al sistema de salud hay una gran diferencia. En ese sentido tenemos que dar cuenta de que el sistema de salud viene, como la nota que precedió, con un estado de cansancio importante del personal indispensable que está allí en la primera línea de atención. Por otro lado, es un sistema de salud que había recuperado la atención del resto de las patologías crónicas que requieren su control y seguimiento, y nuevamente tuvo que dar un retroceso para transformarse casi en una exclusividad COVID nuevamente, y la movilidad social trajo aparejado también todo el espectro de la accidentología durante el fin de año y el inicio del año, que llevó a una ocupación de camas por ese tipo de situaciones. Esto llevó al sistema actualmente en una importante tensión de las camas de terapia intensiva, como así también la ocupación de camas de pacientes moderados. O sea que el panorama es incluso peor que en agosto-septiembre por todos estos detalles que estás brindando. Son otras variables que están jugando y están complejizando la dinámica de abordaje de la pandemia. A eso hay que agregarle también que la movilidad social también conlleva una especie de cansancio por nuestras comunidades que lógicamente al cabo de un año de verse restringidos en ciertas conductas y demás pudo haber flexibilizado un poco esas normas de cuidado durante diciembre. Y eso lleva al reflejo de lo que estamos viendo hoy. Y sí, en estas condiciones y por lo difuso que se están presentando los casos, ya no es solamente números importantes en Paraná, Gran Paraná, Concordia, Gualeguaychú, algún episodio aislado en Colón, sino que todos los departamentos están sumando casos a la estadística epidemiológica de la provincia en el día de la fecha, y claramente eso complejiza mucho más afrontar este tipo de situación. Claro, y eso hay que estar atentos también, porque muchas veces son localidades que quizás no cuentan con una importante cantidad de camas, incluso hay localidades que no cuentan con camas de terapia intensiva, lo decía en su momento el intendente de Nogoyá, y deben ser derivados. Entonces, que Paraná sume una determinada cantidad de casos no es lo único que debe importar al paranaense, sino también lo que está sucediendo alrededor. Sí, así es. La mayoría de las localidades vienen haciendo un esfuerzo enorme en un principio de la pandemia, en lo que implicó el seguimiento de casos leves que permitían un acceso de abordaje sanitario incluso domiciliario, con aislamientos dentro del domicilio y seguimiento por parte del centro de salud o el hospital local. Al incrementarse la cantidad de casos, es lógico que se presenten casos más severos que requieran cuidados de unidades de terapia intensiva. Y es así donde se dan las derivaciones a los centros de mayor complejidad, y es lo que se está viendo es el incremento en la ocupación de camas y el porcentual en las unidades de terapia intensiva. Ante este panorama, ¿se analizan nuevas medidas?
Sí, ante este panorama permanentemente estamos analizando medidas no solo de reorganización del sistema sanitario en lo que respecta a volver a ampliar la capacidad de internación en algunos hospitales, como recientemente explicaba el coordinador del Hospital de la Baxada, sino también en la reunión que tuvimos recientemente con el gobernador y el resto de los ministros del gabinete de gobierno, en lo que respecta a los controles, seguimiento y fundamentalmente recomendaciones a nuestra población para reforzar todas las estrategias de prevención de contagio. Carlos Verbara, director del primer y segundo nivel de atención primaria de la salud, integrante de COES en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Información nacional.